el aeropuerto esperando mi vuelo a París. Es un vuelo que va a durar casi 5 horas. Un viaje muy corto, un trip de 2 días. Es que mañana tengo trabajo ahí. Pero hoy vamos a disfrutar de la ciudad. Así que vamos a ver. Cinco horas después. Desde el aeropuerto tomé el RER B hasta la estación de Châtelet. Al llegar al centro de la ciudad, fui recibida por un cuervo caminando frente a mí. Miren qué bonita se ve la calle Saint-Honoré. Y por fin, después de 5 horas en avión, 1 hora en el aeropuerto y 1 hora de camino, bienvenidos a París. La verdad es que me encanta caminar por las calles de París. Ya son las 3 de la tarde y tengo hambre. Vamos a comer. Dirección el Café du Mexique. Por la entrada pedí los caracoles y como plato principal el risotto de gambas. Todo estaba riquísimo. Caminar en las calles de París es algo especial porque encuentras monumentos por todos lados. Y ahora necesito un chocolate caliente.
fui a Carrette para dar un sorbo de chocolate caliente con crema chantilly acompañado de 2 croissants. El placer perfecto en cada bocado. Una pequeña parada en mi lugar favorito, donde disfruto de los conciertos. Fui de compras antes de cenar en un restaurante que se llama Hippopotamus, donde pedí el steak au poivre. Acabo de llegar a mi habitación, estoy agotada, fue un día muy largo y un solo día no es suficiente para ver toda la ciudad. Ahora necesito descansar porque mañana tengo trabajo todo el día y al día siguiente regreso a casa. Pero espero que les haya gustado este vlog y déjenmelo saber en los comentarios y gracias por haber seguido. Chao.